las tardes de entre semana, nuestra agrupación virtual de Moncloa. Muchas gracias, Agustín, por haber aceptado nuestra visita o nuestra invitación y habernos hecho hueco hoy. Como sabéis, Agustín es diputado en la Asamblea de Madrid y además es portavoz en la Comisión de Transporte. Y hoy le hemos invitado, además de porque es amigo y ya es casi un militante honorífico de nuestra agrupación, le hemos invitado porque creemos que si hay un tema que preocupa a los y las madrileñas en esta época de COVID es precisamente la situación de transporte en la Comunidad de Madrid y todo lo que tiene que ver con la movilidad, y hemos pensado que era muy buena idea escuchar cómo está la situación y qué es lo que se está trabajando desde el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid directamente en primera persona por la boca de Agustín Vinagre, que en este caso es el portavoz. Así que, Agustín, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Fanny. Lo primero, daos las gracias por haberme invitado a compartir con vosotros este tiempo. Y gracias también a todos los compañeros y compañeras pues, que hoy nos acompañan. Yo voy a intentar, porque yo creo que lo más importante es que podamos tener un cierto debate y haya intercambio de opiniones. Por tanto, voy a intentar no extenderme mucho y sí ceñirme en dos cuestiones. Una primera, dónde estamos, y una segunda, hacia dónde tenemos que ir. En cuanto a, bueno, dónde estamos en la actual situación con la movilidad en la Comunidad de Madrid, yo hay un previo que quería trasladaros, y es lo siguiente. Aquí estamos hablando de la situación que hay en la Comunidad de Madrid, los problemas que hay en la movilidad a partir de la crisis del COVID. Pero si nos vamos un poco antes y nos vamos a febrero de este año, cuando se presentó la encuesta domiciliaria de movilidad del 2018, con datos del 2018, pues vemos que los datos son francamente malos. La movilidad es mucho menos sostenible que en el 2004. El uso del transporte público se ha reducido un 8% y pasó del 31,6% en el año 2004 al 24,3% del 2018. Y que en ese mismo periodo el vehículo privado ha incrementado un 5% su uso, pasando del 34% al 39%. Esto es lo primero que quería señalar. ¿Esto a qué nos conduce? A que hay un problema en la Comunidad de Madrid en cuanto a la sostenibilidad de la movilidad, con un incremento del uso del vehículo privado y un descenso significativo del transporte público, un 8%. ¿Esto a qué se debe? Evidentemente, hay cambios demográficos, principalmente el desplazamiento de la población y del empleo del centro de la capital a municipios de la zona más exterior de la Comunidad de Madrid, como consecuencia también de una falta de planificación del territorio en toda la Comunidad de Madrid, que ha generado esta situación y que genera además esos desplazamientos. Bien, esto estamos hablando de febrero de este año. En marzo viene la crisis del coronavirus, la irrupción con toda su crudeza de la pandemia originada por la COVID-19, que evidentemente nos genera a partir de aquí unas nuevas problemáticas, unas nuevas situaciones. Pero recordad siempre de dónde partimos febrero de este año con esos datos que he señalado de la encuesta domiciliaria de movilidad. Bien, a partir del coronavirus, pues es verdad que se produce una situación de confinamiento, una situación en la que en la Comunidad de Madrid sí que diré que la Consejería de Transportes, a diferencia prácticamente del resto del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
ha tenido una actitud bastante conciliadora con el Ministerio de Transportes y Movilidad, y conjuntamente pues se empezaron a adoptar diferentes medidas que, bueno, pues yo creo que todos hemos ido conociendo, tanto de la reducción de los horarios, el cierre en los diferentes modos del transporte, el cierre de 42 vestíbulos y 177 accesos en el caso de Metro de Madrid. Se han realizado también colocación de diferentes campañas explicativas de cuál es la situación, de cuál era la situación en cada momento del transporte público madrileño y cómo se debía de actuar. A partir de abril, el uso obligatorio de mascarillas, si recordamos, y en todo momento, pues tareas de desinfección y de limpieza de trenes, andenes, marquesinas en la red de autobuses urbanos e interurbanos de la Comunidad de Madrid, disminución del aforo en todos los autobuses y trenes de metro y de Renfe, etcétera, etcétera, etcétera. También taxis y VTC, también con unos protocolos de limpieza y de desinfección. Y bueno, todo este tipo de medidas nos condujo hasta septiembre, donde se produjo un plan donde la Comunidad de Madrid envía al Ministerio un plan de desescalada, que el Ministerio pues, validó, en donde pues, se recogían medidas de incremento, también de la frecuencia de paso, tanto de las líneas regulares de autobús urbano e interurbano como de las diferentes líneas de metro de Madrid. Se mantiene el uso de las mascarillas, donde se mantiene todos los trabajos de limpieza y desinfección. Claro, primera cuestión en relación a esto. A lo largo del mes de julio y sobre todo el mes de agosto y también el mes de septiembre hemos visto situaciones de aglomeración, sobre todo en Metro de Madrid, también hay que reconocerlo, alguna puntual en cercanías Renfe, sobre todo en aquellos nódulos donde se conectaba con Metro de Madrid, no es un tema menor. Pero bueno, es verdad que todos hemos, yo creo que visto, incluso sufrido esas aglomeraciones. ¿A qué se deben esas aglomeraciones puntuales en diferentes puntos de las líneas de metro y principalmente en horas punta? Bueno, se debe a una situación muy clara. No hay maquinistas, no hay material rodante, es decir, trenes suficientes, ni maquinistas que lleven esos trenes suficientes como para poder garantizar una frecuencia de paso de los trenes lo suficientemente baja como para que no se produzcan ese tipo de aglomeraciones. Claro, cuando se habla que ha descendido el número de viajeros que utilizan metro, es cierto, se ha reducido, pero aún así la demanda es suficientemente alta como para que, si no hay ese número de trenes y ese número de maquinistas de más, sea inviable en estos momentos que Metro de Madrid pueda absorber todo ese flujo de viajeros sin generar unas situaciones a veces puntuales de aglomeración. Os pongo un dato. Metro de Madrid puede movilizar en hora punta, teóricamente, unos 370 trenes. La realidad es que en hora punta, y a pesar de que en las tablas de frecuencias que son enviadas y certificadas por el Consorcio Regional de Transporte, hablan de unos 325, 330 trenes aproximadamente. Creo que la semana pasada el consejero ya habló de unos 325 trenes. Lo cierto es que no son capaces de
cada día utilizar más allá de 250 a 260 trenes. Estamos hablando de aproximadamente un 30% de los trenes que deberían de circular que no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque están en los talleres, una parte como inmovilizados como consecuencia de trabajos de desamiantado o como consecuencia de problemas que hay en el mantenimiento. ¿A qué se debe esta situación? Pues se debe a los recortes que desde el 2008 sistemáticamente hasta prácticamente comienzos de esta legislatura, los diferentes gobiernos del Partido Popular han efectuado recortes que llevan aparejando una falta de inversión en los trenes, una falta de inversión en personal para hacer mantenimiento, una falta de inversión en obras para mejorar infraestructuras que eran necesarios. Y ahí están pues los problemas que hemos visto y vemos periódicamente en la línea 7B de metro, en la línea 9B de metro, etcétera, etcétera. O sea, falta de inversión de tantos años acumulada provoca ahora esta situación en las aglomeraciones de metro que se están viendo. Soluciones, pues en el corto medio plazo no hay soluciones viables. Se están produciendo nuevas contrataciones de maquinistas. El grueso de esas contrataciones, cerca de 300, no van a poder empezar a realizar sus labores hasta mayo-junio del año que viene y la compra de nuevos trenes, pues se lleva 2 años licitando la compra de 67 trenes. 2 años pidiendo o hablando de una próxima licitación que nunca ha llegado. Seguimos todavía en ese proceso de espera de esa licitación y desde el momento que se licite pasarán entre 24 y 28 meses para poder disponer de esos trenes. Por tanto, no hay solución factible en el corto o medio plazo a esas situaciones de esos episodios de aglomeraciones. Esto ya hay que asumirlo. La única opción sería, como en algún momento hemos comentado, veo ahí al amigo Paco, a Paco Recover, pues en algún momento hemos comentado Paco y yo, y también algunos otros compañeros que tienen bastantes conocimientos de metro. La única solución sería un gran acuerdo en el ámbito de la Comunidad de Madrid que cambiara los usos y costumbres en las entradas y salidas de los trabajos y de los centros educativos, de tal manera que se escalara. Es la única manera, hoy por hoy, de evitar que se sigan produciendo esos episodios de aglomeración. Decía al principio que la situación que teníamos en la Comunidad de Madrid antes del COVID-19 no era positiva, indicaba un incremento del uso del transporte del vehículo privado. Eso es un elemento, eso es un dato muy preocupante pensando en futuro, pensando en lo que debe de ser la movilidad urbana e interurbana en los próximos años. No podemos pensar en un futuro en una comunidad como la madrileña sin que haya un replanteamiento de la movilidad, haciéndola mucho más sostenible, si no tenemos muy presente que hay que concienciarnos de ello y hay que tomar medidas, porque al final lo que resulta evidente es que ha faltado planificación en el desarrollo de la red de transporte público. Se han realizado inversiones sustentadas no sobre criterios objetivos de demanda y necesidad, sino sobre criterios electorales. Ahí están los gobiernos de primero Ruiz Gallardón y posteriormente de Esperanza Aguirre con unas inversiones en infraestructuras, principalmente de metro, que seguramente no eran ni prioritarias ni tan necesarias. Están los metros ligeros, el metro ligero que va a Boadilla y Pozuelo, por ejemplo, que tiene una demanda de viajeros bajísima
y sigue costándonos a todos los madrileños una enorme cantidad de dinero. Por tanto, falta planificación en el desarrollo de la red de transporte. Además, se han desarrollado inversiones en transporte privado que en muchos casos pues eran coincidentes, eran corredores coincidentes, cuando lo que hay que buscar precisamente es la intermodalidad y que los diferentes medios de transporte sean complementarios. Ha faltado todo eso, y eso es algo que tenemos que aprender a futuro. La Comunidad de Madrid necesita establecer y aplicar una estrategia para la movilidad que, a mi juicio, a juicio del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, se tiene que enmarcar en los 3 componentes de la sostenibilidad. El económico, para dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de las actividades económicas. El social, para proporcionar unas condiciones adecuadas de accesibilidad a los ciudadanos, favoreciendo la equidad social y territorial y reconociendo el derecho a la movilidad como un derecho que tiene que estar garantizado por los poderes públicos a todos los madrileños y madrileñas. Y el tercer componente, que sería el ambiental, reduciendo los impactos ambientales y las emisiones de gases y contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Una estrategia, decía, que se debería de desarrollar en 5 áreas. La planificación del transporte y sus infraestructuras en el territorio, la gestión de la demanda, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la mejora de la seguridad y de la salud. ¿Con qué instrumentos? Pues lo primero y primordial, una ley de movilidad sostenible que potencie el transporte público colectivo, que impulse los planes de movilidad urbana en los grandes municipios y que mitigue los efectos del cambio climático. Una ley de movilidad sostenible que, en el caso de la Comunidad de Madrid, recientemente el consejero nos ha anunciado que se espera que a lo largo del año que viene empiece su tramitación, y que sea una tramitación que irá de la mano de la Ley de Movilidad Sostenible, que en estos momentos está en trámite, va a pasar al Congreso en poco tiempo para su tramitación. Hay un compromiso de la Consejería de que el texto que salga de la Comunidad de Madrid será congruente y consecuente con la Ley de Movilidad Sostenible que presenta ya el Gobierno de España y que presumiblemente se puede aprobar en el Congreso de los Diputados, lo cual pues creemos que es lo correcto y lo adecuado. Y además, pues si se va a inspirar en la ley del gobierno progresista, del gobierno encabezado por nuestro presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, pues creo que es una garantía de que puede ser una buena ley. Igualmente también el consejero Ángel Garrido nos ha señalado en reiteradas ocasiones su compromiso de intentar consensuar la ley de carácter autonómico. Nosotros ya lo hemos emplazado a ese consenso y estamos deseosos que, cuando se inicie el trámite parlamentario en la Asamblea de Madrid, pues esa declaración de intenciones se convierta en una realidad. Y desde luego nosotros vamos a estar con la mano tendida, pero también vigilantes para que ese proyecto de ley autonómica de movilidad sostenible se corresponda con los postulados que nosotros creemos que tiene que tener. Decía, instrumentos, ley de movilidad sostenible. Se necesita también un pacto por la movilidad urbana que sea sostenible, que vincule también a diferentes sectores como el taxi y las VTC dentro del transporte de las ciudades. Se necesita un plan de infraestructuras a 10, 15 años vista en la Comunidad de Madrid, de tal manera que se utilicen criterios objetivos de necesidad sociales y también técnicos, y no los criterios electorales que en otros momentos, con diferentes gobiernos del Partido Popular,
hemos vivido. Y se necesita una reforma del Consorcio Regional de Transportes, una mejora que mejore la planificación, que mejore el control, que mejore el desarrollo del transporte público y que realmente se convierta en la máxima autoridad del transporte y la movilidad en la Comunidad de Madrid, y no como sucede ahora, que termina muchas veces siendo un mero nexo de transmisión de los designios del gobierno regional de turno. Nosotros creemos que a través de estos instrumentos se pueden articular medidas que son absolutamente necesarias para, por ejemplo, redefinir las zonas tarifarias y el sistema tarifario, que es un tema también absolutamente importante y que hay que reformar en la Comunidad de Madrid, la reestructuración del sistema de transporte terrestre, potenciando la intermodalidad para viajeros y mercancías y potenciando también el urbanismo sostenible de proximidad, vinculando la planificación urbanística con la oferta del transporte público y no motorizado. Voy concluyendo. Además, creemos que es preciso reforzar la inversión no solamente en nuevas infraestructuras. Decía antes que hay que establecer un plan para las nuevas infraestructuras, ¿de acuerdo? Pero también hay que invertir en el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes, así como fomentar los diferentes modos de transporte no motorizados, como por ejemplo, evidentemente la bicicleta, que luego igual en el debate sí que me gustaría referirme un poco más al uso de la bicicleta y cómo desde esta comunidad sistemáticamente se obvia este medio de transporte, se relega este medio de transporte, especialmente en la ciudad de Madrid, siendo tan importante como es en otras ciudades, también españolas. Valencia es un ejemplo de ello, Barcelona, y por no hablar de otros países, de otras grandes ciudades europeas. Termino, no quiero extenderme mucho más. Medidas que desde el Grupo Socialista a lo largo de este tiempo hemos realizado y estamos realizando. Bueno, la última, la semana pasada, hemos interpelado al Gobierno sobre el Metro de Madrid y esta próxima semana, este jueves, vamos a presentar una moción que recoge 11 puntos que luego, si queréis, pues os puedo pasar, sobre cómo se puede mejorar Metro de Madrid. ¿Qué medidas entendemos nosotros que deberían de articularse para la mejora de Metro de Madrid? Además de todo esto, que es lo último y más reciente, pues a lo largo de todo esto de lo que llevamos de legislatura, hemos abordado diferentes problemáticas, desde los problemas que tenemos en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, problemas puntuales que hay con el transporte interurbano, problemáticas que también se están desarrollando en cuanto a la extensión de la red de parkings disuasorios. Son algunas de las medidas que hemos ido planteando y que seguiremos planteando a lo largo de los próximos meses. Termino ya sí. Hay dos cuestiones que en los próximos, que además del Metro de Madrid, pues creo que tendremos que abordar como Grupo Parlamentario Socialista en los próximos meses, que se vienen arrastrando desde hace muchos años, como son los metros ligeros. Cuestan muchísimo dinero a la Comunidad de Madrid, esos metros ligeros, y los peajes en la sombra, por ejemplo, de la M45. Solamente os doy un dato. La Comunidad de Madrid el año pasado se gastó cerca de 170 millones de euros en estos dos conceptos. Cerca de 170 millones de euros. De hecho, es el mayor gasto que tiene la Consejería de Transportes después de financiar el Consorcio Regional de Transportes. No puede ser que los madrileños y las madrileñas estemos cada año pagando esas ingentes cantidades
por unas carreteras como es la M45, ese peaje que es absolutamente demencial, que nos va a terminar saliendo por más de 2.000 millones de euros, o unos metros ligeros que se están demostrando que ni eran prioritarios, ni obedecían a una necesidad social, ni desde luego objetivamente ni técnica ni económicamente eran infraestructuras que debieran de haberse realizado, por lo menos tal y como se han hecho. Pensando en futuro, bueno, nosotros apostamos por una movilidad que tiene que ser sostenible, apostamos por una movilidad que necesariamente tiene que pasar por una estrategia para la mejora de la calidad del aire en nuestra comunidad y que tenga una visión global y una orientación transversal en sus planteamientos y actuaciones. En ello es en lo que vamos a redundar, en ello es en lo que estamos trabajando y en lo que vamos a seguir trabajando a lo largo de estos 4 años. En definitiva, intentar construir un modelo de movilidad sostenible que realmente pueda satisfacer las necesidades de los cerca de 7 millones de madrileños que vivimos en esta comunidad. Y no me quiero extender más, creo que han sido algo más de 15 minutos, no hemos llegado a 20, pero bueno, a partir de ahí, pues a vuestra disposición con todo tipo de cuestiones, preguntas que consideréis. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. Si te parece, tenemos bastantes compañeros que te quieren formular preguntas. Que te pregunten 2 compañeros y contestas, ¿te parece? Como queráis. Vale, pues vamos con Olga Laura. Hola. A ver si... Olga. Olga, actívate el micrófono, por favor. Enseguida, para ir rápido. Ya está. Lo primero, buenas tardes, Agustín, y gracias. Me alegro muchísimo. Hola. Y ahora vamos a las preguntas. Por ejemplo, en verano el transporte en metro ha bajado porque se ha utilizado el patinete que se tiraba luego en la calle, se utilizaba la bicicleta, pero ahora viene una época dura, que es el invierno. Y yo pienso, por ejemplo, que la comunidad, aparte de los 2 jaboncitos que colocó en los metros, tampoco está haciendo nada para poner una seguridad. O sea, primero, las mascarillas, como tú sabes, son carísimas. A mí me está todo el mundo preguntando ¿cuándo los del PSOE vais a hacer algo? Vamos, yo que tengo gente que ha venido de Portugal y viene indignada. Y sobre todo porque están indignados por la contestación que se les dijo. O sea, dice Francia y Portugal lo puede hacer y nos dice la ministra que no. Y no sabes qué contestar. Yo, Agustín, me he quedado sin palabras porque yo decía, ¿qué la cuento? O sea, entonces es muy necesario, por ejemplo, que las mascarillas fueran casi dadas en el metro, porque es lo único que puede evitarnos algo. Y obligar a la comunidad a que las ponga. Yo creo que eso es lo más urgente, porque va a subir ahora muchísimo la gente que vaya en metro, en el momento que haga frío. Porque desde luego el patinete y la bicicleta en Madrid es complicado en invierno, ¿eh? Y además las calles no están preparadas para esto. Eso es por un lado. Y luego, el tema del transporte. Yo es que creo que se tenía que cambiar los sentidos del transporte a la gente. O sea, hacer cambios de horarios, hablar con las empresas y sobre todo en esta zona de pandemia, esta situación de pandemia, esto es importante. Luego ya pensaremos lo que haremos. Sobre todo si ganamos la comunidad y la gestionamos nosotros. Porque es que esto es una locura ahora mismo en la comunidad. Hoy, por ejemplo, en el coche han puesto una especie de terraza en Chamberí, porque en Chamberí no se han llenado de terrazas. Y entonces el coche tiene un hueco así en una curva para girar, porque todos son terrazas. Entonces habrá que mirar todo, y eso no es transporte, pero también el coche es un transporte. Y mucha gente lo coge para ir a Móstoles porque tienen mucho miedo. Hay mucho miedo. Ya. Perdona que te... No puedo más. Perdona, Alfonso, sabes que tienes 2 minutos. Alfonso. Perdona, Olga. No, yo perdonada. Bueno, a ver, yo habría muchas cosas que decir. Yo me parece que hay ciertos desajustes en
en el número de usuarios. Aquí los autobuses que pasan por mi barrio, a algunas horas van completamente vacíos. En el metro lo veo, las fotografías que veo y los vídeos que veo van súper llenos de gente. Pero bueno, has estado hablando, has pasado muy por encima sobre el tema de los parkings disuasorios. En los últimos 30 años, según me cuenta mi gente estudiosa del tema, en Europa no se ha hecho ningún parking disuasorio. Los parkings disuasorios sirven para que gente que trabaja alrededor de donde se hacen se conviertan en aparcamientos. Concretamente, ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid tiene anunciado un parking disuasorio aquí en Aravaca y se va a convertir en la zona de aparcamiento de oficinas que hay próximas, que se les va a quitar un terreno que era donde están los antiguos talleres de talgo. ¿Este tema está realmente bien estudiado? Esa es mi pregunta. Gracias, Alfonso. Agustín. Sí, gracias. Empiezo por lo último que comentaba Alfonso, el parking disuasorio. Vamos a ver, hay un plan de la Comunidad de Madrid que viene ya de la anterior legislatura, el plan Apárcate, para constituir una red de transportes disuasorios, que además contemplaba 3 fases hasta el año 2027, si no recuerdo mal. Bueno, esto lleva ya al menos 2 años que en su creación y constitución está ya el parking, que además ya se aprobó en Colmenar Viejo dentro de esta red, pero la verdad es que el gobierno nos está generando bastante preocupación con este tema, porque no ha avanzado. Había una primera fase hasta el 2021 que evidentemente ya no se va a cumplir, pero además había inicialmente una serie de sitios vinculando además en muchos casos a estaciones de cercanías. Van cambiando las estaciones. Al principio no iba a estar en Alcalá de Henares en un sitio, ahora lo ponen en otro. En la ciudad de Madrid también ha variado sustancialmente sobre lo que inicialmente se estaba diciendo, y lo cierto es que en estos momentos hemos recabado información sobre el estado, cuál es la situación actual de la extensión de esta red de parkings disuasorios, y de hecho este próximo viernes llevamos una pregunta en comisión sobre esta cuestión, Alfonso. El plan que en su momento presentó la Comunidad de Madrid era un plan mejorable, pero razonable. Pero a la hora de ponerlo en marcha está siendo un absoluto desastre. Primero, porque no se está poniendo en marcha más allá de lo que sea de Colmenar Viejo. Y segundo, porque se están cambiando no solamente los plazos, sino también la ubicación de estos parking. Es lo que te puedo decir en estos momentos, Alfonso, que existe se supone un plan, una estrategia de red de parking disuasorios, pero que en la Comunidad de Madrid, en su puesta en marcha, la verdad es que está siendo muy errática, y estamos demandando más información. Como decía, el viernes vamos a preguntar en comisión sobre esta cuestión para saber en qué fase se encuentra este plan, y si nos pueden concretar tanto los nuevos plazos como los nuevos emplazamientos, que sean ya emplazamientos definitivos. Sobre lo que comentaba Olga, el tema de los cambios de horario, yo lo he señalado en mi anterior intervención. Sería necesario en estos momentos un gran acuerdo, pero esto trasciende de lo que es transportes. Sería necesario un gran acuerdo, empresarios, sindicatos, agentes sociales, un gran acuerdo social que nos permitiera cambiar los usos horarios que ahora tenemos, escalando la entrada y salida en los centros de trabajo, escalando la entrada y salida en los centros educativos,
es, a día de hoy, la única manera que habría de evitar esos episodios de aglomeraciones que cada día nos encontramos en Metro de Madrid. Si no, no hay otro problema. Pero esto requeriría un acuerdo muy amplio que no es sencillo y no es fácil y que además pues vamos a ser honestos. Creo que hay una voluntad por parte de los sindicatos, hay una voluntad también por al menos una parte del empresariado y de los diferentes agentes sociales, pero tenemos en estos momentos una oposición en el gobierno de España y un gobierno regional que precisamente nos están caracterizando por la búsqueda de los consensos y de los acuerdos. Y esta es una medida que si no se hace de esta manera es imposible poderla realizar. Sobre el tema de las mascarillas, pues mirad, yo aquí es verdad que desde abril ya se determinó que tenía que ser obligatorio en el transporte público. Probablemente es en estos momentos la mejor medida para garantizar nuestra seguridad, la seguridad de nuestra salud. Probablemente es la mejor medida que se puede adoptar en estos momentos para utilizar el transporte público. Mascarillas, pues yo creo que aquí igual sí que deberíamos de ver fórmulas que permitieran abaratar los costes ahora mismo del uso de las mascarillas, y eso debería haber también por parte de las administraciones, y ahí también incluye al gobierno de España, alguna medida en esa dirección, porque es verdad que al final una familia media con 4 miembros y que los 4 tengan que salir prácticamente todos los días, es que le puede suponer un gasto mensual por encima de los 300 euros. Y no todas las familias pueden asumir esos 300 euros de gasto. Yo ahí creo que es una cosa que deberíamos valorar desde las diferentes administraciones, desde luego desde la Comunidad de Madrid, también desde los diferentes ayuntamientos, pero también desde el gobierno de España debería de abordarse esa cuestión. Y bueno, comentabas también el tema de las terrazas. Pues mira, es que en el caso de la ciudad de Madrid, ahí el gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular, bueno, pues yo entiendo que hayan decidido adoptar estas medidas para favorecer a los restaurantes y bares y cafeterías, y que se pueda ampliar las zonas de terraza, pero no puede ser de una manera tan indiscriminada como en algunas zonas, en algunos barrios de la ciudad de Madrid se está realizando. Hay que poner una cierta medida a esto. Yo comprendo perfectamente la situación de los hosteleros, comprendo, pero igual pues hay que ver otro tipo de ayudas, porque también se da una circunstancia. La extensión de las terrazas se está produciendo a costa de plazas para residentes, que también los residentes pagan sus impuestos. En definitiva, le estamos quitando a los vecinos de los barrios la posibilidad que tienen de poder aparcar sus vehículos. Eso tampoco puede ser. Igual hay que ver otro tipo de medidas, no solamente el poder permitir la extensión de las terrazas de una manera indiscriminada, que puedan ayudar también a los hosteleros. Gracias, Agustín. Raúl y luego Néstor. Sé breve, por favor, que nos vamos comiendo el tiempo. Raúl, voy a ver si te veo, para activarte el micro. A ver. Raúl. Bueno, pues Néstor y ahora Raúl. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Hola, Agustín, y muchas gracias por hacer algo tan difícil en tan poco tiempo, que es contarnos de dónde venimos, dónde estamos y dónde deberíamos ir, que yo la verdad es que no he parado de tomar notas y me parece dificilísimo. Claro, yo solamente recalcar 2 de las cosas que has dicho que me parecen muy importantes e intentar hacer una pregunta con eso. La primera,
tiene que ver con todas aquellas cosas que no están contempladas seguramente dentro de un plan de transportes y que deberían estar, como por ejemplo la movilidad de mercancías, ¿no? Que has hablado de ellas, que me parece muy importante y sobre todo vinculado a un número que yo tengo como en la cabeza y que me preocupa mucho y es este número de la ONU que dice que dentro de 15 años más del 30% de los españoles vamos a vivir en 2 grandes ciudades, una Madrid y otra Barcelona, ¿no? Y entonces al final hay una cuestión como de todos estos temas que estás comentando que tiene que ver con aterrizarlos en un área que no sé si es estrictamente competencia de la comunidad o ya directamente del ayuntamiento. Y es casi por eso por lo que a mí me gustaría preguntarte, porque estoy como muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho acerca del urbanismo de proximidad y como intentar aumentar el número de medios de transporte a aquellos que tienen que ver con las distancias cortas, como la bici o el patinete que también se ha hablado, incluso el peatón y la peatonalización de zonas. La cuestión es, ¿cuánto puede crearse como dentro de una ley de movilidad sostenible que depende de la Comunidad de Madrid sobre algo que en realidad se aplicará en ciudades que tienen sus propias competencias sobre movilidad? Gracias, Néstor. Xacobe, porque Raúl no puede. Sí, ya estoy. Ah, por Raúl, perdón, Xacobe. Es que se me viene la conexión. La conexión, bueno. Sí. Yo la pregunta iba dirigida también con el tema del transporte colectivo, ¿no? Y con el tema del COVID. Hay una preocupación o en los centros de trabajo, tanto los sindicatos como los empresarios, sobre la seguridad en el trabajo y cómo se está actuando para que la gente pueda ir a trabajar y esté libre de contagio, o por lo menos se cumplan una serie de cuestiones para que se pueda trabajar con la máxima seguridad, pero sí hay una gran preocupación en los trabajadores que tienen que utilizar el transporte colectivo, ¿no? A la hora de cómo ver eso. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de informe que haya hecho la Comunidad de Madrid sobre el uso del transporte colectivo, en este caso en autobús y metro, en la ciudad de Madrid, que diga si es seguro o no es seguro, o es muy seguro o poco seguro el contagiarse o no, y sobre todo la incidencia que luego tienen los contagios en ciertas zonas, en este caso de Madrid, que normalmente son zonas con una población muy alta de gente trabajadora y que además su medio de transporte principal para ir a su puesto de trabajo o comunicarse es el metro o son los autobuses. Nada más. Gracias, Raúl. Sí. Agustín. Vamos a ver. Sobre Néstor, planteabas hasta qué punto se puede, la ley de movilidad puede aplicarse cuando debería haber unos planes de movilidad. En este caso, vamos a hablar de la ciudad de Madrid. No olvidemos una cosa, la ley es una normativa de rango superior, por tanto obliga y por tanto va a condicionar y por tanto además tendrá que condicionar los planes de movilidad que se vayan aprobando, que sea necesario modificar por parte de las diferentes ciudades. Es verdad que la ciudad de Madrid estamos hablando de la mitad de la población y que por tanto afecta de una manera, tiene una afección brutal sobre la movilidad del conjunto de la comunidad, eso es cierto, pero y es verdad que el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos, pues bueno, se le observan unos tics en cuanto a unas creencias que no invitan al optimismo en cuanto a esa movilidad sostenible como horizonte que nos tenemos que fijar todos. Por eso nosotros estamos bastante esperanzados con esa ley de movilidad sostenible, que si va a ser una consecuencia de la ley de movilidad estatal que saca adelante el Gobierno de España, nosotros nos tiene que dar mucha tranquilidad, porque necesariamente esa ley de movilidad regional, si se mueven las mismas coordenadas que en la ley estatal,
va a condicionar de manera inexorable los diferentes planes de movilidad que se puedan aprobar por parte de las ciudades. Y yo sí termino. Has hecho alusión al tema un poco de pasar de la bicicleta. Me parece que la movilidad es fundamental. Es fundamental que empecemos a considerar la bicicleta como un elemento esencial de la movilidad urbana. Es absolutamente esencial. De cara a los próximos años, y aquí en la ciudad de Madrid, tenemos muchísimo trabajo por hacer, muchísimo que no se ha hecho. Desde la extensión de nuevos carriles bici, el incremento de la flota de Bicimab, muchísimas cosas que se pueden hacer y con poco dinero además, y con absolutamente poco dinero. Y es un tema en el que tendremos en su momento, desde luego nosotros estaremos muy pendientes para introducir medidas en esa ley de movilidad que obliguen a los municipios y desde luego que obliguen a la ciudad de Madrid. Sobre lo que planteaba Raúl, sobre la seguridad del transporte colectivo y la preocupación, vamos a ver, medidas. Pues en las últimas semanas el consejero habla de la doble certificación AENOR que ha sacado, que ha obtenido Metro de Madrid, y habla de, bueno, pues de la enorme seguridad del transporte público colectivo. A ver, yo creo que sobre esto, por un lado, no tenemos que caer en el alarmismo. Es verdad que el transporte colectivo es bastante seguro. Claro, el problema es cuando se producen las aglomeraciones. Eso ya no es tan seguro. Porque yo cuando he oído al consejero, sobre todo al vicepresidente Aguado, hablar que no hay ni un solo caso de contagio como consecuencia del transporte público, como consecuencia del metro. Hablaba además de Metro de Madrid. Es inviable que se pueda decir esa afirmación sin mentir. Es inviable primero, porque en la Comunidad de Madrid, desgraciadamente, no tenemos rastreadores suficientes. Eso de entrada. Segundo, porque es imposible rastrear a usuarios del Metro de Madrid. Es absolutamente imposible. Una persona que se mueve desde la línea 1, que hace un transbordo en Nuevos Ministerios a la línea 10, para luego a su vez hacer otro transbordo en Plaza de España, por poner un ejemplo, es imposible hacer un seguimiento un rastreo de con cuántas personas pudiera haber interaccionado. Es verdad que se supone que con el uso de mascarillas, si hay una desinfección adecuada, si hay una exposición de menos de media hora, es complicado que se puedan producir contagios, dicen los expertos. Pero lo cierto es que cuando hay un episodio de aglomeración no podemos tener certezas ni seguridad que nuestra salud no está en juego. Y lo decía antes, lo vuelvo a decir, hoy por hoy ni tenemos trenes, ni tenemos maquinistas, ni tenemos operarios de mantenimiento suficiente como para garantizar una frecuencia de trenes, en el caso de Metro de Madrid, que permita evitar esas aglomeraciones puntuales, sobre todo en horas punta y en determinados nódulos. Es imposible. La única manera en el corto medio plazo sería, como he dicho antes, pues medidas para laminar la demanda a través de aplicar pues más teletrabajo, flexibilización de horarios o reducción de las jornadas laborales. Si no, no se puede. Y hay que decirlo también claramente. Bueno, gracias. Jacobe, Mónica, vamos a hacer, hoy metemos a otro compañero, que nos quedan 6. Paco. Jacobe, vale, ya puede hablar. Dos líneas, porque no me ha quedado muy claro cuál era el modelo que nos... Se te oye muy mal, perdona. ¿Se me oye? A ver. ¿Me oís mejor ahora? Sí.
Bueno, Sobre todo que te escuche, Agustín. Es muy importante. Sí, bueno, había dos cosas que no me quedaban muy claras en el debate. Lo primero es el modelo que estamos defendiendo, porque es verdad que hablabais de un modelo más, pero quería saber si el modelo que estamos defendiendo es más descentralizado o al final estamos forzando que todo vuelva a pasar por Atocha, por los mismos módulos, porque al final yo creo que eso es generar el mismo problema. Si se ha pensado en utilizar más autobuses eléctricos e híbridos de cara al tema de la movilidad, el tema de las lanzaderas para poder laminar la demanda en momentos puntuales, porque sí se han usado cuando se estropea un metro o una estación, se usan las lanzaderas. Entiendo que se podría utilizar algún tipo de lanzadera para esos momentos puntuales. Y luego hay dos cosas más que me gustaría comentar. La primera, has hablado del derecho al transporte, y eso me parece bien, pero yo lo añadiría o incluiría un derecho a no pasarte la vida en el transporte público. Es decir, un límite de tiempo de conexión entre los puntos de la Comunidad de Madrid. Y teniendo en cuenta además que muchos de estos puntos tienen que hacer transbordos absurdos, es decir, no tiene ningún sentido que para ir, por ejemplo, de Alcorcón a Leganés o a Getafe tengamos que pasar por Atocha, no tiene ningún sentido. En algún momento alguien tendría que plantearse seriamente que hay determinado tipo de movilidades que no tienen mucho sentido. Y luego, por último, hay una cosa que me ha quedado duda, es decir, estáis hablando de plantear un plan de movilidad a 10 años. No tengo yo muy claro hasta qué punto se puede hacer un plan de movilidad teniendo en cuenta el tema del teletrabajo, teniendo en cuenta los nuevos modelos de trabajo y, sobre todo, teniendo en cuenta que al final este problema de movilidad surge por un problema de planificación urbanística, es decir, por poner, decirlo de una manera muy rápida, puestos de trabajo en el norte, las viviendas baratas en el sur. Y eso obliga a mover un montón de gente todo el día. Gracias, Jacob. Mónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Agustín. La verdad es que ha sido muy interesante y precisamente yo iba un poco también en la línea de Jacobe en cuanto a modelo de ciudad. Si en la ley de movilidad sostenible, pues también estáis contemplando este tema, que no solamente es el teletrabajo, que es una realidad, sino el hecho de que tengamos ciudades o distritos donde podamos tener cerca los servicios que necesitamos e incluso el trabajo y, bueno, recuperemos incluso el comercio de barrio y podamos precisamente pues implantar una movilidad sostenible y no dependamos del vehículo. Si en ese concepto de hacer vida en nuestro distrito, en nuestro barrio, en nuestra pequeña ciudad, sin necesidad de estos desplazamientos que nos quitan tiempo, que perturban calidad de vida y que, bueno, esto yo creo que es un tema interesante y también con el COVID, claro, el coche se está usando mucho, entonces, se va a usar más, yo creo. Entonces, hay también que ya han hablado todos de los parking disuasorios, etcétera. Hay otro problema que se está generando con los parking disuasorios que no existen y es en las zonas limítrofes de los servicios de estacionamiento regulado, pues al final también si hay una aglomeración de vehículos terrible, que la gente es que va en coche y aparcan ahí. Esto, pues, claro, si no están estos, ya sé que es mejor que no vengan en coche, pero la gente utiliza el coche. Entonces, bueno, todo esto también me gustaría ver, porque yo creo que había incluso un planteamiento ya del Ayuntamiento de Manuela Carmela de hacer parking. Yo no sé si los va a hacer el nuevo alcalde. Yo me imagino que sí, porque está retomando todas las inversiones que dejó pendientes Manuela Carmena. Y, bueno, no sé si lo harán y se apuntarán medallas como vienen haciendo, digo, desde el Ayuntamiento. Y nada, y luego por último, y ya termino, que me alegra que hayas comentado el tema de los peajes en la sombra, porque precisamente es la fiscalización que estamos haciendo en la Cámara de Cuentas, porque es un tema importantísimo, es el gasto más importante del consorcio y efectivamente ya vimos el gasto que había en todos los trenes ligeros, que es también otro tema de vergüenza, y este otro es otro tema que, bueno, que me imagino que hay que hablar de todo. Nada, muchas gracias. Gracias. Luis, que me había comido a Luis. No creía que no iba ahora. Bueno. Perdona. Pues estabas sí. apuntado antes. A mí, 2 minutos, porfa. Dos cosas, 2 minutillos, porfa. Sí. A mí ha habido así 2 cosillas que ha mencionado Agustín antes que me han gustado mucho, que era lo de las zonas tarifarias y el consorcio como autoridad de transportes, pero me voy a centrar en otra. Porque la semana pasada tuvimos un acto, los de movilidad de juventudes, y al final con todo el tema de movilidad, la preocupación que salía todo el rato era la misma, que era el urbanismo.
de cómo hemos puesto todos los centros de trabajo al norte, salvo dos pequeñas excepciones como pueden ser Airbus y Repsol, Airbus en Getafe y Repsol en la zona de Méndez Álvaro, y que claro, y al sur quedan ciudades dormitorio, que al final la ley de movilidad hubo en la década pasada un movimiento que en España no cuajó, que la ley de movilidad debía ir de la mano de la de desarrollo urbano, para evitar que hubiese una zonificación tan drástica y sobre todo yo creo que hace falta porque en concreto creo que la ley de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, el plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid es del 97, que bueno, ¿cuánto ha llovido desde entonces? Yo aún estaba en la primaria. Que eso además va un poco de la mano de los nuevos barrios que se van a hacer, que están todos pensados para el coche, véase el ensanche de Vallecas, pero también la movida que hubo con la ley del suelo ahora en cuanto empezaron a aflojar con el confinamiento. Y solo por cerrar, que esta reunión que tuvimos de juventudes la habíamos hecho a raíz de la propuesta de Parque 30, que es quitar la M30 para hacer un parque, porque en todo esto de la vida de barrio y de no tener que movernos tanto, hay muchos sitios que no muchos distritos que no tienen parques, ¿no? Nosotros tenemos casa de campo en Moncloa, pero bueno, otros no tienen esa suerte. Y ya está, y muchas gracias, Agustín. Gracias. Pues, Agustín, Sí. porque Paco se tiene que ir y no te puede hacer la pregunta. Gracias, Paco. Bueno, rápidamente empiezo con lo último de Luis, el tema del urbanismo. Vamos a ver, es verdad todo lo que has comentado, que también lo comentaba Jacobe. Hay un problema de planificación territorial en la comunidad de Madrid, de ausencia de planificación urbana en los últimos 20 años. Y esto ha generado ese problema que ahora tenemos. Tenemos los centros de trabajo en buena medida en el norte, tenemos cada vez más gente viviendo en zona del área metropolitana de la Comunidad de Madrid, como consecuencia también de unos precios de alquiler y de compra en la ciudad de Madrid exacerbados, y eso genera una situación en la que es necesario al final, en muchos casos, el uso del vehículo privado. ¿Por qué? Porque a veces las infraestructuras de transporte urbano colectivo no son las óptimas, y esto también lo señalaba Jacobe, no es lo más adecuado. Y tienes, por ejemplo, la prolongación de la línea 10 de metro, es un ejemplo de ello, y en otros casos, pues porque una persona que tiene que ir a su trabajo, pero luego tiene que recoger, por ejemplo, a su hijo de la escuela o de un partido de fútbol, y a su vez luego tiene que recoger a otro que está haciendo no sé qué, en el momento en el que ya tienes que realizar al menos 3 cosas, ya te sale más a cuenta habitualmente utilizar el vehículo privado. Entonces, esa es una realidad. La ausencia de planificación urbana, que desgraciadamente pues llevamos mal camino. Os recuerdo que hace poquitas semanas el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, de aquella manera, han aprobado una modificación de la ley del suelo, precisamente pues que va en la línea que ellos siempre suelen actuar, de desregularizar y que, bueno, pues que haya mayor libertad para poder hacer lo que buenamente se quiera. Por tanto, menos capacidad de poder planificar, de poder hacer una planificación urbana. Comentaba también Jacobe el tema de cuál es el modelo que definimos. Evidentemente, tenemos que huir de un modelo como hasta ahora ha sido radial, porque además la población cada vez se va moviendo más en otras dinámicas. Tenemos que ir a modelos más circulares necesariamente. No puede ser que para ir de Alcalá de Henares a, no sé, muchas veces a otro municipio de la zona, tengamos que pasar por Madrid, tengamos que hacer una especie de V. No tiene ningún sentido.
Claro, lo que tampoco tiene ningún sentido es que, pues igual creemos una infraestructura de metro con unos costes desorbitados, pero es igual, con una redefinición de la red interurbana de transporte público se puede hacer. Se puede y se debe de hacer, porque hay que redefinir también el transporte interurbano pensando en un modelo que ya no tiene que ser radial, que tiene que ser circular. Por ahí es el modelo al que tenemos que Xacobbe, por supuesto, con lanzaderas, con busbau, con, bueno, en las actuales circunstancias, con la utilización, por ejemplo, de los autobuses discrecionales que están pasando una situación absolutamente dramática, bueno, pues utilicemos ese transporte discrecional para reforzar las líneas regulares, por ejemplo. Y matamos dos pájaros de un tiro, ayudamos al sector y propiciamos también que los viajeros puedan viajar de una manera más segura, más rápida y con unos costes en cuanto a seguridad mucho más reducidos, porque la gente tendremos mayor seguridad si podemos ir respetando una distancia interpersonal, cosa que muchas veces ahora pues, no se puede conseguir. Ese es, por tanto, el modelo al cual tenemos que ir, Xacobbe. Ese modelo, como digo, más circular. Y, Mónica, sobre lo que comentabas, pues es que te tengo que dar toda la razón y ya es verdad, lo de los viajes en la sombra y el metro ligero son dos auténticos, bueno, son dos vergüenzas, es absolutamente vergonzoso, es absolutamente inadmisible, es una desvergonzada lo que se hizo en los tiempos de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, absolutamente, absolutamente. Y ojalá el tiempo ponga las cosas en su sitio en relación a estas dos cuestiones. Sobre los parking disuasorios, sí. En principio, el actual gobierno municipal de la Ciudad de Madrid habla de mantener ese plan de parking disuasorios de la ciudad de Madrid, pero bueno, vamos a ver luego en la ejecución, por lo menos si hay anuncios en esa línea de que se quieren mantener, pero ya hablan de algunos cambios de ubicación, de algunos cambios que, bueno, pues igual en este sitio no, mejor en este otro. Vamos a ver la concreción de ello. Y sobre lo que decías también, claro, a pensar en un plan de movilidad, bueno, una estrategia de movilidad. Tenemos que ir a 10, 15 años por lo menos. Es verdad que una de las variables, y ya lo hemos señalado, tiene que ser el urbanismo, y otra variable que ya sí tenemos que contemplar, porque viene para quedarse, es el teletrabajo. Es algo que viene para quedarse, que tendremos que analizar, que tendremos que ver las consecuencias de su extensión, porque eso necesariamente va a conllevar a que gente que hasta ahora quizá priorizaba dónde estaba viviendo en función de la cercanía con su trabajo, ya no tiene por qué ser así necesariamente. Y eso le puede llevar a irse a otros sitios, aunque la distancia sea mayor, buscando más metros, buscando quizá mayor calidad de vida en sitios más pequeños, donde además pues, la vivienda pues, sea más asequible. Y no sé si me dejó algo por ahí. Hay dos compañeros más, Manuel y Rubén, que si lo hacen muy telegráficamente las preguntas y luego tú también la contestación, pues... Venga. A ver, bien, Manuel y Rubén. Lo que quería plantear era si estaba previsto la prolongación de la línea 10 hasta Móstoles, pasando por el ensanche sur de Alcorcón. También el anunciado y nunca llevado a efecto del carril bus por la M5, o sea, por la carretera de Extremadura. Y luego hay una cuestión que yo creo que deberíamos de plantear para otra ocasión, y es que Madrid está siendo de alguna forma el agujero negro de las empresas. Se están creando muchas empresas, estamos creando problemas de vivienda, problemas de sanidad, problemas
Gracias, Manuel. Que no... Y estamos desabasteciendo ciudades como Segovia, Pilar, Soria, en fin. Gracias, Manuel. Rubén. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Agustín, enhorabuena por tu intervención. Y yo mi pregunta iba a colación de lo que has comentado antes sobre las medidas a corto plazo que se podían tomar en cuanto para evitar las masificaciones de la punta en el metro. Me parece muy interesante. Si quería preguntarte si desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid tienen previsto tomar alguna medida a corto plazo con respecto a este sentido. Gracias. Gracias, Rubén. Me queda otra persona, José Luis, que quiere hablar también. Y ya, con esto... Vale, ya he quitado el micrófono. Buenas. Bueno, pues Hola. yo estoy acompañando. Hola, Agustín, ¿qué tal? Y vengo de Puente de Vallecas, de Secretario de Movilidad y Seguridad. Y bueno, yo solamente plantear dos temas que creo que son diferentes. Uno es el transporte sostenible, que es algo que va a medio-largo plazo, ¿vale? Que donde tenemos que tener creo que se sale del contexto del debate porque es algo que tendremos que tener una apuesta muy, muy definida, porque la Comunidad de Madrid ha puesto por el coche eléctrico, el transporte de coche eléctrico, una verdadera apuesta por el transporte público, ¿vale? Para, sobre todo, otra cosa que influye a toda la Comunidad de Madrid, que es equiparar los horarios Renfe-Metro. No nos sirve de nada tener un metro hasta las 2 de la mañana que dé un servicio y los de los municipios de alrededor no puedan volver porque su medio de transporte es la Renfe. Y una red o malla, como bien dice Agustín, que sea integral del transporte en la Comunidad de Madrid. Pero la otra pata, que es lo que creo que es del debate de los retos de la movilidad en una época COVID, que eso es lo que prima ahora, yo solo veo una forma es la ampliación de la oferta. Trenes y autobuses, no hay más. Es que lo que no podemos consentir es que, como en la época del PP, que nos hicieran, pues eso, hospitales sin médicos, y aquí han inaugurado estaciones sin trenes. No hay oferta de trenes, no hay oferta de autobuses, no se puede reducir las aglomeraciones. Otra apuesta que hago yo, aunque sea políticamente incorrecta, es valorar por qué se está teniendo la zona SER sin una gratuidad. ¿Por qué la gente de los barrios periféricos, que muchas veces no puede coger el coche y no tener esa capacidad económica para poder permitirse el tener, y sin embargo todos nos tenemos que limitar al transporte público aglomerado y no utilizar nuestro coche porque no podemos, nos lo limita nuestro... Gracias, José Luis. Vale. Gracias. Agustín. Sí. Manolo, no. Prolongación de la línea 10 hasta Móstoles no está previsto. Las próximas ampliaciones de metro previstas, línea 3, línea 5 y línea 11. Sobre el tema del carril bus en la 5, bueno, hay voluntad, desde luego, por parte del Gobierno de España, porque esto al final tendríamos que, tiene que ser un acuerdo entre las diferentes administraciones, de extender diferentes carriles busbao por la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, en lo que se refiere a la A5, lo que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid es un soterramiento, que eso ya sí se han empezado los trabajos en relación al soterramiento. El tema del carril busbao, pues es un tema que vamos a tener que verlo, que tiene más largo recorrido. Rubén, lo de si hay medidas para laminar la demanda del transporte en relación a través de la flexibilización de horarios, no hay ningún que tengamos conocimiento. Desde la Consejería de Economía no ha habido ningún planteamiento. Desde la Consejería de Transportes, más allá de algún comentario que ha hecho el consejero, pero no se ha ido más allá en relación a esta cuestión. Y José, pues totalmente de acuerdo con lo que decías en relación a la búsqueda de la movilidad sostenible, y bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has comentado. Yo, por finalizar, y aprovechando para daros las gracias por todo este tiempo, yo creo que estamos en un momento muy importante de cambio de paradigma
propiciado por, entre otras, por ese teletrabajo que ha venido para quedarse, que esto nos va a cambiar mucho la vida, y como consecuencia de eso va a cambiar mucho la movilidad en los próximos años, que tenemos que coger este tren y aprovecharlo. Y lo tenemos que aprovechar con todas nuestras fuerzas para realmente creernos de una vez lo en la sostenibilidad, aplicándolo a la movilidad y a otros muchos muchos órdenes de la vida. Yo creo que es muy importante que cojamos este tren y lo aprovechemos y que veamos aquí una oportunidad. Y por mi parte, pues nada más, reiterar las gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis o cualquier cosa vinculada a la movilidad o el transporte, pues ahí en la Asamblea de Madrid me tenéis. Ha sido un gusto que estés esta tarde con nosotros y le paso la palabra a Fanny. Fanny. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Perdonadnos por haber sido tan duras con los tiempos, pero es un compromiso desde que abrimos esta sala que intentamos ser lo máximo puntuales que podemos y cumplir los tiempos por los compañeros y también por el tiempo del que disponen los ponentes, que a todos les agradecemos que nos busquen un hueco para pasar esta hora con nosotros. Agustín, muchísimas gracias. Yo creo que es muy difícil hablar de un tema tan intenso como es el transporte de la manera que lo has hecho y con la profundidad y la sencillez al mismo que lo has hecho. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes que esta es tu casa para cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo.